Bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Seguimos con Octubre del Terror y en esta ocasión vamos a continuar con Luna Rosa, que tiene una historia que relatarnos. Hola, chicas. ¿Están listas? Hola, hola. Estoy muy Yes. emocionada porque es una historia que tiene que ver con partes que conocemos, que hemos pisado en algún momento. Entonces, hoy les voy a hablar de la calle de Niño Perdido. Pero antes de que empiece a contarles, ¿no? Porque he de decirles que hay dos historias, pero antes de iniciar quiero darles como un panorama para ubicarnos un poquitito de dónde y de qué vamos a estar hablando. Antes, mucho antes de que existieran los ejes viales, específicamente el eje central, este se dividía en 9 calles, las cuales eran Ajusco, Panamá, Aquiles Cerdán, Leiva, Santa María la Redonda, Abundio, y si nos vamos todavía un poquitito más cercano en la zona centro, se dividía en 3 principalmente. Una era San Juan de Letrán, que esta abarca lo que hoy se conoce como José María Izazaga hasta Madero. La siguiente era Ruiz de Alarcón, que iba desde Madero hasta la calle Tacuba, y donde se va a situar nuestra historia del día de hoy, que es Niño Perdido. Esta calle abarca desde la colonia Portales hasta la fuente de Salto del Agua. Estas 3 son importantes, ¿por qué? Porque en estas se divide y son muy cercanas y colindan la una a la otra. Pero nuestras historias se van a centrar totalmente en la calle de Niño Perdido. Ahora bien, ya ubicadas, ya sabemos un poquitito por dónde vamos a estar caminando y rondando en esta historia, vamos a saber por qué el nombre de esta calle. Es importante que recuerden que las calles eran nombradas o por algún monumento que se encontraba cerca de la calle o por algún suceso importante. Como ya les había comentado, esta historia o esta calle se va a dividir en 2 leyendas importantes. Estas 2 leyendas muestran la maldad, la indecencia y los pocos escrúpulos que un ser humano puede tener ocupando un niño para lograr sus objetivos. ¿Están listas para escuchar la primera historia? Sí. Bien, la primera leyenda data del año de 1659, aunque pues puede variar, ¿no? Dependiendo de quién la esté contando, en donde la escuchamos hasta el año de 1665. Esta incluye un triángulo amoroso y un amor no correspondido. Nuestra historia va a iniciar con Enrique de Verona, que era un prestigioso escultor en España, en Toledo. Su fama fue tan grande que el virrey lo contrató para que hiciera el altar de los reyes en la que hoy es la Catedral de México. Él vino de la Nueva España, ganó honor, hizo mucho dinero en México, pero él estaba destinado a regresar a España para poderse casar con una hermosa española. Cuando se disponía ya a volver un día antes de que su viaje terminara, al dar vuelta en una de las esquinas de las calles del centro, se encontró con una bella dama y tropezó con ella. Al momento que tropieza con ella, a la dama se le cayó un pañuelo. Él, con toda la amabilidad, diciendo el caballero cortés que era, levantó el pañuelo y se lo entregó a la hermosa doncella. Y esta lo único que le dijo fue: gracias, caballero. Esto bastó para que Verona quedara prendido de esta hermosa mujer. Y al verla partir, ¿no? Ya que se estaba yendo esta doncella, lo único que él podía repetirse una y otra vez, eran las palabras que esta hermosa mujer le había dicho, que era: gracias, caballero. De la nada recordó que tenía que regresar a hacer sus maletas para poderse regresar a España, ya que tenía un compromiso. Sin embargo, él estaba tan prendido de la doncella, estaba tan enamorado de ella, que empezó a poner excusas para regresar a España. ¿Qué fue lo que pasó? Estos 2 personajes se encuentran. La mujer, llamada Estela de Fuensalida, ya estaba comprometida
al igual que Verona, ella estaba comprometida con un platero que se llamaba Don Tristán, que era muy rico, era riquísimo, pero también era muy grande, era muy mayor. Por lo tanto, pues Estela no le fascinaba la idea de casarse con él. Al encontrarse con Verona, empezar a darse cuenta que estaban destinados el uno para el otro, rompe su compromiso con Don Tristán. Y Verona rompe el compromiso con la española. La española no dice nada, ella dice, acepta que no se va a casar con Verona, pero Don Tristán no está de acuerdo con esta situación. Así es que dice, ok, en el momento que yo pueda cobrar venganza, lo voy a hacer. Y así fue. Verona y Estela se casan, un año después tienen un hermoso hijo, y todo parecía que estaba en completa paz y que no iba a pasar absolutamente nada. Hasta que una noche de diciembre, Don Tristán encuentra la forma de ingresar a la casa de Estela y de Verona y prende fuego a un pajar. Al momento que se empieza a incendiar este pajar, pues obviamente todo empieza a colapsar y todos los criados empiezan a gritar, empieza a haber desesperación por querer salvar su vida, y Estela cae desmayada. No sabe de sí, no sabe qué está pasando, hasta que los vecinos empiezan a llegar a la casa de ellos dos y empiezan a auxiliar a Estela. Cuando Estela recobra el conocimiento, ve que su casa está en llamas, pero no puede localizar ni a su hijo ni a su esposo. Y entonces empieza a gritar y empieza obviamente a correr y a decir que se le ha perdido su hijo, que le regresen al niño perdido. En ese momento regresa Verona, pero sin el niño. Ellos desesperados, sin saber qué es lo que está sucediendo, empiezan a gritar y a pedir ayuda para que les ayuden a encontrar a su hijo. Estela no duda ni un segundo en aventarse a las llamas para poder rescatar a su hijo, pero en ese momento escuchan un ruido y al momento que voltean, ven un bulto de un hombre con algo escondiendo algo dentro de su gabardina. Verona, al notar esto, corre y cuando llega con ese hombre, se da cuenta que es Don Tristán, que trae en las manos al hijo de Estela, el cual se lo quería llevar pues para cobrar venganza del amor no correspondido que Estela le había dado. Desde ese momento, esa calle fue nombrada como la calle del niño perdido en honor a este suceso. ¡Ay, qué telenovelas! Tan desgraciado. Ya sé. O sea, aparte, cuando yo estaba investigando esta historia, quiero que sepan que sí existe Verona. O sea, sí existe esta historia. Esta historia, la primera historia, esta la van a encontrar si ustedes llegan a ir a buscar, dirían en los documentos antiguos de justamente todo lo que tiene que ver con las calles de la Ciudad de México, pueden encontrar esta historia. Esta es la historia oficial. Esta es la historia que se cuenta, ¿no? Pero hay otra historia. Esta historia salió a partir de justamente, ahora sí, los rumores que se fueron dando, algunas historias que se presentaban en los periódicos y que fueron fomentando esta segunda historia. Pero antes de pasar a la segunda historia, quiero que me cuenten qué les pareció la primera. ¿Sabes? Este tema como de las menciones de las calles hacen que te ubiques tanto que dices, yo he pasado por ahí. Entonces, por ejemplo, Salto del Agua, las avenidas principales, todas esas, es como de, yo las conozco, yo he pasado por allí. Y sí, obviamente tienen su historia, no te la, o sea, te la imaginas, pero no te la sabes. Y es como de, oh. Muy interesante. A mí me enoja. Ay. Adelante. A mí me enoja porque ese viejito ya le quedaba poco tiempo. Además, Dios, o sea, tanto daño le causas a alguien porque no te quería, pues lo siento, no te quiere, ya, supéralo. Aparte la paciencia, ¿no? Esperar un año para que pase todo y tú poder cobrar aún así tu venganza, híjole, eso es perseverar desde mi punto de vista, ¿no? No, pues sí, pero pues aparte del niño, ¿qué culpa tenía? ¿Ahora entienden por qué hablaba de la maldad que los adultos pueden tener con los niños?
Justamente eso era lo que yo quería como tocar, ¿no? O sea, ¿a qué grado llega tu insistencia? ¿A qué grado llega tu mente de decir, quiero eso y eso es lo que voy a obtener, ¿no? O sea, y no me importa quién lastime, no me importa quién le haga daño, simplemente yo lo quiero y lo voy a obtener, ¿no? Qué difícil, ¿no? Situación, tanto en un lado como por el otro, ¿no? Yo siento que es así como, no sabría cómo decirlo, simplemente que qué mal lo hizo. Ok, esta fue la historia corta. Vámonos con la segunda historia, que es un poquito más larga. Como les comento, esta historia ya es más como de rumores que se van dando, de obviamente historias que van surgiendo. Esta como tal sí es una leyenda de por qué la calle toma el nombre de la calle del Niño Perdido. Entonces, ubicémonos nuevamente en esta calle, ajá, pero este suceso, al igual que el anterior, sucede en el año de 1659. Pero nuestros protagonistas cambian. Olvidémonos de Estela, olvidémonos de Verona y olvidémonos de Don Tristán, porque aparecen nuevos personajes. El principal y el primero que aparece es Don Adrián de Villacaña, hombre entrado en años y muy poderoso, que zarpó de Europa hacia la Nueva España junto con su pequeño hijo Lauro, de aproximadamente 8 o 9 años. Los dos cargaban en sus hombros una gran tristeza porque desafortunadamente la esposa de don Adrián y madre de Lauro había fallecido. El señor pensó que la mejor manera de que su hijo sobrellevara esta tristeza y esta tragedia era mudándose de continente. Entonces tomó un barco desde Europa, zarparon después de mucha trayectoria, de un largo y tortuoso camino, llegaron a la Nueva España. De inmediato, don Lauro compró una casa situada en la calle del Niño Perdido, donde ahora es el centro histórico, y contrató sirvientes y adquirió todo tipo de animales exóticos para que su hijo fuera feliz. Pero a Laura de esto no le interesaba absolutamente nada. Con lo único que era feliz era con una laguna que se encontraba muy cerca de su casa y que podía ir a ver animales, ir a pasear. Era el único entretenimiento del niño. Sin embargo, después de un tiempo, después de que ya habían vivido en la Nueva España, después de que ya habían pasado pues tiempo de calidad en la Nueva España, Lauro no tenía amigos. Se encontraba desolado, no quería salir con nadie, él quería estar solo y solo su única distracción era ir a la laguneta. Don Adrián se empezó a preocupar, ¿no? Porque dijo, bueno, ¿cómo no funcionó el cambio de continente? ¿Cómo que no tiene amigos? Algo no está funcionando. Y para sumarle todavía al tortuoso momento de don Lauro de saber, de don Adrián, que Lauro no estaba encontrando amigos, lo diagnosticaron con una enfermedad extraña y le dijeron que le quedaba muy poco tiempo de vida. Esto aumentó, por supuesto, la preocupación de don Lauro porque sabía que la muerte estaba muy cerca para él y no quería dejar a Lauro solo porque le preocupaba que de por sí no tenía amigos. Entonces, ¿qué iba a hacer de su pequeño hijo? ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Quién lo iba a acompañar en sus últimos días? Entonces, la mejor estrategia que encontró don Lauro fue decir, me voy a casar. Se empezó a correr el rumor por las calles que don Adrián estaba buscando una mujer para quien casarse y que no le importaba ni la condición social, ni si tenían más hijos, si eran viudas, no le importaba nada. La única condición que él ponía era, cuando yo me muera, se van a hacer cargo de mi hijo Lauro. No había más condiciones. Muchas mujeres llegaron con don Adrián, se presentaron ante él, ¿no? Le mostraron claro, lo que ellas tenían para brindarle a Lauro, porque acuérdense que lo importante era que Lauro estuviera bien, pero a don Adrián, pues no le interesaban, pasaban desapercibidas, nadie le llamaba tanto la atención, hasta que llegó doña Elvira. Una hermosísima mujer con mirada altiva y cuerpo esbelto. Al momento que don Adrián la vio, quedó prendado de ella. Y tanto fue así, tanto fue su enamoramiento y decir que era la mujer, que le pidió que se casara con ella 3 días después de haberla conocido. Doña Elvira era famosa porque le encantaba el dinero.
Por eso cuando todo el pueblo se enteró, nadie dijo nada, ni nadie tampoco dudó de que hubiera aceptado esta oferta tan extraña a los 3 días de conocer a don Adrián. Siempre era una mujer bien vestida, elegante. Sin embargo, su rostro mostraba un carácter difícil y su mirada al momento de conocer a Lauro no reflejaba nada de dulzura, al contrario, mostraba odio hacia él. Días después de la boda, doña Elvira se muda con don Adrián y con Lauro a su casa. Pero Lauro y doña Elvira no se llevaban nada bien. O sea, la relación no mejoró en nada después de la boda, al contrario. Lauro le decía a su papá que había cometido un grave error al casarse con doña Elvira porque esa mujer era mala. Y don Adrián, al estar enamorado de esta mujer, nunca hizo caso a lo que Lauro le decía. Las discusiones seguían, ¿no? Doña Elvira era muy déspota y se alteraba por nada con los sirvientes y con Lauro. Pero cuando llegaba don Adrián, por supuesto, todo esto cambiaba. Era la más dulce, era la más tierna, se mostraba servicial ante él, ¿no? La mirada le cambiaba a una mujer dócil y tranquila, pero solo cuando don Adrián estaba presente. Cuando él no estaba, ella cambiaba las cortinas, ¿no? Dicen que las cortinas de la casa pasaron de ser cortinas alegres, cortinas que reflejaban luz, a cortinas oscuras, y que la casa siempre se veía en penumbra. Todo el tiempo la casa estaba oscura. Pasaron los meses, uno tras otro, y la situación no cesaba. Es decir, Lauro seguía diciendo que doña Elvira era una mala persona. Sin embargo, de la nada, un día, el silencio llegó a la casa de don Adrián. Y nadie sabía por qué. Nadie entendía qué era lo que estaba sucediendo para que la casa estuviera con tanta paz. Y había un pequeño detalle. Nadie había visto a Lauro. Esa noche, después de que pasó todo un día, los sirvientes empezaron a preocupar porque no encontraban a Lauro por ningún lado. Entonces se acercaron con don Adrián y le comentaron que Lauro no se encontraba dentro de la casa y que ya lo habían estado buscando. El primer instinto de don Adrián fue empezar a gritarle para que el niño contestara, obtuviera una respuesta, pero no hubo ninguna. La segunda opción fueron a la laguna a buscarlo, ya que era el único lugar donde el niño encontraba paz. Pensaron que ahí lo iban a encontrar. Después de gritar, después de buscar, después de muchos intentos, lo que la gente empezó a pensar fue que Lauro se había caído a la laguna y había muerto. Al momento que don Lauro sintió que su hijo ya no iba a regresar a casa, fue con doña Elvira a contarle de esta situación. Y le dijo que no podían encontrar a Lauro y que estaba muy preocupado. Y la única respuesta que recibió de doña Elvira fue: ¿y a mí qué me importa? Ella se estaba vistiendo con elegantes ropas, se estaba midiendo ropa y ni siquiera volteó a ver a don Adrián. Solo la única respuesta que obtuvo fue esa. Al recibir esta respuesta, por supuesto, don Adrián queda horrorizado y se da cuenta que las palabras de Lauro tenían toda la razón. Que Lauro había tenido la razón todo este tiempo, que doña Elvira no era una persona buena y que al contrario reflejaba maldad en sus ojos. Siguieron buscando a Lauro, lo siguieron buscando, siguieron poniendo, salían a gritar, no, Lauro, Lauro, niño Lauro, ¿dónde estás? Pero nunca obtenían respuesta de Lauro. Don Adrián pasó semanas de angustia y al no tener señales de su hijo, tristemente, después de un tiempo, falleció sin haberlo encontrado. Estaba diciendo que después de un tiempo, desafortunadamente, don Adrián muere sin haber encontrado al pequeño Lauro, ¿sí? Después de que él muere, doña Elvira se queda con todo el dinero, se queda con la casa, se queda con toda la herencia que era de don Adrián. Pues al no tener al niño, todo pasa a nombre de doña Elvira. Sin embargo, nadie que estuviera cerca de ella quería a doña Elvira. Si ella hacía una fiesta, si ella salía a la calle, la gente empezaba a murmurar y empezaba a comentar que la
tragedia que había ocurrido en la casa de don Adrián era culpa de doña Elvira. Nadie acudía a sus fiestas, era una persona que se fue alejando poco a poco de todo lo que tenía que ver con la familia Villacaña. Después de esto, los sirvientes empezaron a renunciar, no querían trabajar con ella, no se sentían cómodos trabajando con ella, y lo que hicieron fue irse alejando y solo quedaron los sirvientes que tenían demasiada capacidad como para poder irse a otro lado. Y lo hacían por el dinero, aunque doña Elvira no pagaba muy bien, porque recordemos toda la mala fama que tenía. Sin embargo, pues algunos decidieron quedarse con ella, pero se cuenta que como era en un inicio con el niño Lauro, doña Elvira era insoportable. Los sirvientes decían que doña Elvira tenía muy malos tratos con ellos, que los hacía limpiar cosas que a veces ni siquiera tenían que ser limpiados. Y ingresa una nueva sirvienta. Esta sirvienta tenía pavor por doña Elvira, porque los mismos sirvientes le habían comentado de la actitud y el carácter que doña Elvira tenía con toda la gente. Así es que lo que ella hacía era hacer su trabajo y tratar de huir para que la señora no la encontrara y no pudiera decirle absolutamente nada. Pero como todo ya estaba destinado, a la sirvienta le toca limpiar un cuarto cercano al de doña Elvira. Transcurren años y esta sirvienta sigue tratando de evitar, a pesar de que lleva años trabajando con ella, nunca ha tenido un encuentro con doña Elvira. Sin embargo, pues esta hermosa mujer resplandeciente con los años y con la edad, pues se va opacando, se va acabando, se va aislando, y la sirvienta tuvo que ir a dejarle la comida a su cuarto porque doña Elvira ya no salía de su habitación. Al entrar a la habitación, desde que entró, la sirvienta sintió una extraña sensación en el cuerpo y al voltear a la cama y ver a doña Elvira, dijo que parecía un muerto, que no se le notaba respiración, su mirada era fija y al momento de buscar en el pecho o en el estómago para ver este movimiento que se hace para respirar, no había absolutamente nada. Sintió un pavor enorme, deja la bandeja con comida y al tratar de huir del cuarto, una mano esquelética la toma de la mano. Y le empieza a decir que ella no sabe por qué dicen que ella mató al niño, que ella no hizo nada. Al voltear, la sirvienta se da cuenta que es doña Elvira, esta empieza a correr y a tener un momento de locura y en ese momento de locura se avienta por la ventana y muere. La sirvienta, obviamente, al ver todo esto, siente un temor horrible y corre a su habitación. Recordemos que la habitación que les decía era la habitación más cercana de doña Elvira, se va a esa habitación y se encierra. Pero empieza a escuchar ruidos afuera. Al momento que empieza a escuchar estos ruidos, la sirvienta trata como de enfocarse en otra cosa y decir, no está pasando absolutamente nada, no hay nadie, nadie puede estar, pero estos sonidos siguen siendo tan recurrentes que se asoma, abre la puerta y al asomarse ve a doña Elvira caminando hacia su cuarto. Cuando ve esto, la sirvienta llega nuevamente al cuarto de doña Elvira y sin razón alguna ve que se cayó una llave. Toma la llave y sale corriendo de la habitación nuevamente. Doña Elvira estaba muerta, no regresó del más allá, o sea, me refiero a que no es que se hubiera levantado, vio el cuerpo, el espectro de doña Elvira caminando. Se mete nuevamente a una habitación y espera hasta que lleguen sus demás compañeros. Cuando llega la demás servidumbre le empiezan a preguntar qué fue lo que pasó, cómo sucedieron las cosas y ella no puede decir ni una sola palabra. Está tan impresionada con lo que vieron sus ojos que lo único que puede hacer es estirar la mano y darles la llave que encontró en el piso en el cuarto de doña Elvira. Los sirvientes preocupados empiezan a ver y empiezan a preguntarse a dónde pertenece esa llave.
¿Qué es lo que puede abrir esa llave? Empiezan a meter la llave en varias puertas, ¿no? En varios lugares que se encuentran en la casa y ninguna de las puertas se puede abrir con la llave. Cuando ya se están dando por vencidos, que dicen, esto no va a funcionar, de la nada, una puerta se abre. Ellos no saben qué es lo que está sucediendo, no saben qué es lo que está pasando, y al acercarse se dan cuenta que es una puerta que estaba escondida detrás de como un librero que por supuesto la tapaba para que no se viera que esa puerta existía. La puerta se abre y de esa puerta sale un hedor impresionante que no saben qué es lo que está pasando. Cuando ingresan, encuentran un cofre. Ellos, obviamente, les cuesta mucho trabajo decidir si abren o no abren esa puerta, ese cofre, si lo van a dejar ahí, si cierran la puerta y se van, o qué es lo que va a suceder. Uno de los sirvientes toma el valor y dice que tienen que abrir el cofre. Cuando abren el cofre, tristemente, encuentran al pequeño Lauro maniatado con una de las mascadas de doña Elvira. El niño lleva mucho tiempo muerto, después de mucho tiempo fue encontrado y en honor a Lauro, la calle toma el nombre de Niño Perdido. Ay, no te escuchas. ¡Qué desgraciada! Sí. ¡Qué mala onda! ¡No! Gente, si saben que la persona con la que andan tiene hijos, está soltera, aténganse a las consecuencias, no hagan eso. Los pobres niños, ¿qué culpa tienen? Sí. Sí, aparte, digamos, don Adrián tampoco tomó mucho en cuenta nada, ¿no? O sea, cualquiera le pudo haber prometido que iba a cuidar a Lauro. Pues sí, o sea, con dinero, ¿no? Cualquier persona que te diga, te voy a dar dinero, haces lo que sea y dices, sí, está bien, pero pues de ahí a que realmente lo cuides, pues no. Y no tenía familia, o sea, el señor nadie le quedaba como para dejarle a Lauro. Pues es que él venía de Europa, o sea, su familia la dejó en Europa pensando en que lo mejor para Lauro era traerlo a México. O sea, Yo nada quiero más. una vida así, para que olvides, vete a otro continente. Bueno, Yo también lo pensé, dije, ay, qué buena solución, ¿no? No, pues aquí vámonos a otro continente, ni siquiera a otro país, a otro continente otro diferente. continente. Pero se dice, se rumora que dentro de la leyenda, don Adrián tenía un hermano. Esa es otra vertiente de la leyenda. Don Adrián tiene otro hermano, el hermano se entera de que fallece don Adrián, viene a México y sucede lo mismo, doña Elvira se arroja por la ventana, encuentra la llave, ahí el tío sí toma al pequeñito en sus manos y le da pues sagrada sepultura. Y él se queda con la calle de Niño Perdido, con la calle que pertenecía a don Yo puedo Adrián. con historias de terror, horror, sangre, pero con los niños no se meta. Ya sé, yo cuando la encontré, a mí la primera historia, les he de decir, la primera historia que encontré fue justamente la de don Adrián, la de los Villacaña, y a mí me impactó muchísimo. O sea, yo tenía ganas de agarrar a doña Elvira y ahorcarla así, ¿no? Ya que investigué un poquito más, encontré la otra historia, pero sí, es demasiada maldad. Y digo, hay gente así, ¿no? Tampoco está muy fuera de la realidad. Pero sí, para mí sí fue muy impactante el ver esta historia, sobre todo, la de Lauro. Me dieron ganas de llorar. Qué mal plan. O sea, pero es que sí es la otra cara de el Día de Muertos o el Halloween. No siempre todo puede ser así de terror con cosas sobrenaturales, sino también la maldad humana, que creo que es mucho peor. Sí. Pero es que mira, aguantamos a don Damián que rechaza
al que se quiere casar con su hija, aguantamos al demonio que se come partes de las personas, pero nos llegaron con un niño de... Es Sí, que nos puede mucho. los niños duelen más, ¿no? O No, sea, aparte Sobre es todo, ¿qué culpa tenía? como dice Scooby-Doo, ¿no? O sea, si ven Scooby-Doo, siempre, nunca nada es sobrenatural, siempre es el ser humano el que es el malo. Entonces, en este caso, realmente el ser humano de repente sí me saca de onda, a pesar de que soy uno, digo, ¿por qué no? O sea, ¿qué te mueve, no? ¿Qué tan desesperado, qué tanta es tu necesidad de decir, quiero que ella te vale, ¿no? Tus principios, te vale todo, ¿no? Que en este caso, bueno, de los dos, ha salido eso, ¿no? Ese instinto que dices, no, o sea, yo quiero, ¿no? Y es feo, ¿no? Porque realmente tú pues te quedas maniatado, ¿no? Decidir, ¿no? Porque ya es esa persona la que tiene en eso en mente y ya no la vas a sacar de ahí. Complicado. sí. Pero es que sí duele, ¿no? Bueno, yo lo veo por la forma de que, digo, yo a veces siento que esa clase de gente no tiene alma, ¿ah? En realidad, en verdad lo creo, porque digo, ¿cómo te atreves a hacer algo de semejante tamaño tan feo hacia una persona inocente que no tiene la culpa de tus barbaridades? O Y que no se sea, puede defender. Y que aparte no logra, exacto. uno de los dos logró el objetivo que tenía. O sea, don Tristán no pudo separar a Estela de Verona, al final lo encontraron, y doña Elvira, que lo que buscaba a lo mejor era riqueza y poder tener como este renombre, la gente la rechazaba, porque aparte la gente sospechaba que ella había sido la que había hecho algo con Laura, ¿no? Entonces, ninguno de los dos logró el objetivo que tenía, ninguno de los dos obtuvo lo que en realidad quería. Y creo que también ahí es una gran enseñanza, ¿no? O sea, ¿qué tanto nosotros vamos o podemos pasar por encima de para lograr nuestros objetivos y a veces a lo mejor ni siquiera es lo que estoy buscando, lo que en realidad estoy buscando, ¿no? Y duró muchísimo tiempo el hombre de Calle de Niño Perdido hasta que justamente se hicieron los ejes viales. O sea que esta leyenda ha pasado de generación en generación en muchísimo tiempo. Que al final creo que de ahí nacen muchas historias como el cuidarse mucho, cuidar mucho a los niños, ¿no? No solo digamos, de extraños, sino también de la gente que tienen alrededor. Afortunadamente, dentro de la historia, los sirvientes querían mucho a Lauro. Sin embargo, tampoco esto le ayudó a poder estar con su papá, ¿no? Porque aparte el niño lo único que quería era estar con su papá y estar en la laguna y pasársela bien. Entonces, sí, la verdad es que es una historia triste. Sí, Perdón, sí estuvo chicas. triste. No, no. Es que, mira, yo lo pienso, te digo, así como lo dije hace rato, creo que el terror más grande, y como muchos dicen, tenle más miedo a un vivo que a un muerto. Y es verdad, porque los vivos son una porquería. Qué fuertes No declaraciones. todos, no todos. No todos, pero Bueno, los que tienen esa maldad, sí. Pero aparte son seres inocentes, ¿no? O sea, dirían, todavía ni siquiera han empezado a tener una vida como para que alguien tenga el valor de arrebatársela. Desde mi punto sí. de vista, creo que no. Y más que nosotras los tenemos como cerca, ¿no? En este aspecto, así como, por ejemplo, yo mi sobrino, ¿no? O sea, tratas de que no le pase nada, de protegerlo lo más que puedes y que llegue un fulano de X y haga cualquier cosa, ¿no? Y no nada más, o sea, como que tenga que ver con la familia, no, sino alguien extraño que vamos, prestas y se lo lleva, ¿no? O sea, y ahí tú estabas o cualquier cosa, ¿no? Justamente estaba viendo un TikTok de una señora que dice, yo ya me volví parte de una estadística, me robaron a mi hija, dice, me la sacaron de la cama, ahí siguen sus zapatos, ahí siguen todo, y la sacaron de la casa, así, se la llevaron. Y justamente porque la mamá como todo está en virtual, la mamá se fue a trabajar. La niña se queda, y bueno, ya no tan niña, pero se queda y se la roban. Entonces llega y ¿cuál, no? ¿Cuál pequeña? O sea, dices, no inventes qué cosas de que tú tratas de cuidarlos, de verlos, todo, y así, de la nada, ¿no? Y nada que ver contigo, simplemente personas malas, ¿no?
que es como las podemos llamar nada más. Enfermas. Sí, Sí. y pues ahora sí que a cuidar muchísimo, porque ya todo se vuelve, o sea, sí, todo está virtual y lo que quieran, pero ya todo empieza a tener otra vez un rumbo a maneras presenciales, ¿no? Entonces, siempre cuidado, diría, ¿no? O sea, no confíes ni en el que tienes al lado, porque eso te va a ayudar muchísimo a también no tener confianza. Obviamente también hay que tener aquí en cuenta que don Adrián nunca tuvo que tener confianza con doña Elvira. O sea, todo le indicaba que era una mala persona. Todo. Pero don Adrián estaba enamorado de doña Elvira, entonces no pudo ver eso. Pero todos los demás sí. Voy a comentar lo que pienso, porque quién sabe si nos vean juguetes preescolares. Pero hay que pensarse las cosas muy bien, por favor. Si nos ven juguetes preescolares, le dan la advertencia de que esto no es para niños. Sí, ayer al inicio salí. Pero sí, creo que sí, hubo mucha maldad, ¿no? Por eso, cuando inicié este relato se los decía, hay maldad e indecencia por parte de los personajes de estas historias. Y creo que es clarísimo, ¿no? Porque la maldad la tenemos muy clara y la indecencia, pues también creo que está muy claro. Entonces, pues, no sé, chicas. ¿Algo más que quieran agregar? Cuiden a sus niños y piensen primero, antes de cualquier otra cosa, piensen en sus hijos, porque esto no se vale. piensen en la gente que está con ustedes antes que en una cara bonita. No, yo digo que es que en todo general, no nada más con los hijos, sino cuida a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, ¿no? Porque la vida no la tenemos nadie comprada. Entonces, nunca sabemos. A nosotros nos dijeron, en 15 días regresamos y nosotros, ¡ah! ¿Y cuál? No fueron 15 días. Entonces, realmente es cuidar a todos el hoy, ¿no? Si quieres decirle a alguien, ten un buen día, te quiero, siempre díselo en el momento que lo sientes para que esa persona siempre lo sepa, ¿no? Precisamente porque no sabes qué llega a suceder, ¿no? Con qué persona te cruces en el camino. Entonces, siempre díganle a las personas que quieren, pues lo mucho que los hace felices. Pues con esto nos despedimos. Recuerden que fuimos hacia ningún lado y llegamos peor hacia ningún otro lado. Síganos en redes sociales. No se cambien de continente. Tal vez la felicidad no esté en otro continente. Tal vez solo esté a la vuelta de la esquina o en otro país. Piénsenlo. En Europa. Y las quiero, chicas. Y los quiero a todos los que nos ven. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. No tenemos Twitter, pero sí tenemos Twitch, Instagram, Facebook, iVoox y Spotify. No se olviden de seguirme de Papaches y Garabatos. Y coméntenos qué les pareció esta triste historia. Sí, dejen sus comentarios. Casi no, más bien han dejado muy poquitos comentarios. Déjenos alguna historia que quieran contarnos aquí abajito. Historias paranormales también que les hayan pasado. También son bienvenidas. Por favor. Bye. Bye.